Hola, hola, buenas noches, buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas. Qué gusto estar con ustedes el día de hoy. Kenia, bienvenida, qué bonito que vamos a estar juntas. Un Gracias. tema súper interesante para el día de hoy. Y antes de que empecemos y nos vayamos de una a todos los temas que vamos a cubrir, primero les doy la bienvenida. Les invito por favor a que pongan en el chat de dónde nos están acompañando para darles un saludo muy caluroso donde se encuentren. Y también recordarles, si tienen cualquier pregunta a medida que vayamos, por favor, si lo ponen donde ven la QIA, y ahí pueden poner las preguntas. Vamos a tratar de contestar todo lo que podamos antes de que se acabe el webinar, o si no, les hacemos seguimiento. Pero antes que todo, bienvenidos y esperamos poder charlar y contar este tema. Y si pasamos al siguiente slide. Esto es algo muy interesante. Primero le doy la bienvenida a mi colega Kenia Page, directora de ventas de UPS. Kenia, bienvenida. Gracias por estar aquí con nosotros esta tarde. ¿Y cómo te va? Muy bien, muy emocionada de compartir con todos este tema en estos tiempos que todo el mundo está como un poquito confundido, nervioso. Vamos a darles calma, vamos a platicarles de qué se trata, vamos a aclarar dudas y muy contenta de estar aquí compartiendo contigo una vez más. Claro que sí, encantado. Y Álvaro, bienvenido desde Costa Rica. Un gusto de verte. Tuve la, el placer de vivir en Costa Rica y soy sapricista, pero no lo tomes en contra mía, no. No, un placer de estar aquí con todos ustedes. Si seguimos en la siguiente, el tema que vamos a tratar hoy es un tema muy importante. Y como dice Kenia, estamos viviendo muchos cambios, ¿no? Hay cambios que estamos viendo en el mundo comercial de exportaciones e importaciones y vamos a tratar hoy cuáles son esos cambios, qué es lo que está impactando los cambios en Estados Unidos, cuál es el impacto en las operaciones de exportación e importación, cómo nos enfocamos en qué buscar soluciones, y qué pasos pueden ustedes seguir adelante para que no impacte su negocio, qué podemos hacer. Y como decía mi abuelita, ya muchos me han escuchado esto, pero cuentas claras, chocolate espeso. Lo que buscamos a lograr al final de este webinar es poder darles claridad. ¿Qué está pasando? ¿A dónde vamos? ¿Qué es lo que se puede hacer? Y lo más importante, no están solos, ¿no? Están aquí en esta comunidad de UPS para poder apoyarlos, contestar sus preguntas y buscar soluciones. Entonces, empecemos. Eh, Empecemos. si pasamos al siguiente slide, por favor, gracias. Bueno, ¿qué ha cambiado, no? Hay un gran cambio que se va a llevar a cabo esta semana es que se va a eliminar lo que se llama el de mínimos, y esto es una forma que ustedes podían exportar hacia Estados Unidos si su bien costaba menos de $800, donde no tenían que pagar impuestos. Entonces, esto se va a eliminar el 29 de agosto y antes, como decía, no había ningún arancel, y se podía hacer con trámites simplificados. Después de este cambio, después del 29 de agosto, va a haber un cargo de un arancel que van a tener que pagar. Vamos a charlar un poquito más de eso. Y también van a tener que presentar más información. Y yo creo, Kenia, cuando vemos esta información, claro, el reto es cuál es el impacto en el precio que ustedes tienen, porque que van a enviar, porque les va a tocar hacer un análisis de cuál es mi costo, cómo reflejo eso en el precio. Y también algo que tú y yo hemos charlado por muchos años cuando hacemos el entrenamiento, hay que conocer muy bien tu producto, ¿no? Porque eso es algo que estamos viendo una mayor complejidad y mayor, y lo vamos a charlar un poco más, de qué revisan las autoridades, ¿no? Correcto, además, hoy más que nunca el saber de qué está hecho mi producto me va a ayudar o a pagar o a no pagar impuestos. Entonces, esto es algo interesante y por eso todos tenemos que estar muy atentos en esta parte. Sí, claro que sí. Y le doy la bienvenida a los que están llamando de México, Colombia, Chile. Bienvenidos, gracias por estar por aquí. Y eso, yo creo que aquí esto es importante. Entonces, si pasamos al siguiente slide, eh, cuáles son estos cambios? ¿Cómo ha pasado todos estos cambios políticos? Todo empezó aquí tenemos las fechas, cómo se han ido anunciando estos cambios. Creo que si lo pensamos y si lo piensan
por etapas, se está buscando, Estados Unidos está haciendo cambios que buscan tres cosas. Uno es el cambiar cuáles son las tarifas, qué es lo que se paga de aranceles para los bienes que están siendo importados dentro del país. Ojo, ahí hay un caveat para lo que son México y Canadá, que son parte del tema, que eso lo vamos a charlar un poquito también, que tienen diferentes tipos de tarifas, pero la primera es lo de tarifas. Lo segundo es la parte regulatoria y todas estas fechas, cuando se iban publicando diferentes órdenes ejecutivas y regulaciones, la parte regulatoria era pedirle, se está pidiendo más al exportador que exporta hacia Estados Unidos, o si lo ves desde el punto de vista de quien está importando a Estados Unidos, se les está pidiendo mayor información, que hagan bien su tarea, que conozcan bien su producto y saber cómo están haciendo sus productos. Y la tercera etapa es el poder trabajar y el poder manejar la información a tiempo y saber cómo manejas esa parte logística, ¿no? Porque ahora tal vez tiene más sentido buscar diferentes soluciones de cómo mueves tus bienes hacia Estados Unidos, qué opciones existen, porque las opciones continúan, los consumidores siguen comprando, es buscar esa solución que ayuda mejor para que se adapten sus productos. Si pasamos a la siguiente, gracias, Carlos. Entonces, veamos cuáles son esos impactos en las operaciones de exportación. ¿Qué es lo que es este efecto del régimen de mínimos en el comercio? Y esto es, como lo hablamos, todas las importaciones. Esto entonces cambia todas las importaciones que van hacia Estados Unidos sin importar el valor ni el país de origen, ruta o vía de entrada, van a tener que estar sujetos a pagar aranceles e impuestos. Entonces, eso es algo que ya tengámoslo claro, esa es una de las cosas, hay que pagar. Ahora la pregunta es, ¿qué tanto se va a pagar, no? Hay nuevos aranceles hasta el 50% para productos fuera de países del TEMEC, por ejemplo, si vienen de China o Brasil, ciertos bienes, porque hay varias excepciones. Otros están todavía dentro del TEMEC, dentro, por ejemplo, del acuerdo entre Estados Unidos, Canadá y México, están a 0%, pero todavía existe otro tipo de tarifas que pueden impactarlos. Hay costos adicionales porque ahora antes, cuando enviaba como de mínimos por debajo de $800, no había que proveer tanta información. Ahora hay más requisitos aduaneros. Entonces, tenemos que saber cuál es el producto, tener el certificado de origen. Eso lo charlamos más a fondo más adelante en la presentación, pero es importante tener en cuenta que eso va a tener un impacto. Y finalmente, también se están haciendo cambios a diferentes bienes. Y esto es lo que se llama la sección 232, que estamos viendo diferentes cambios. En este momento que están impactando más lo que es para productos que tienen acero, aluminios o derivados de estos, ciertas partes de automóviles o el cobre. Entonces, dependiendo de cómo ustedes tengan su producto y cómo lo van a clasificar, cómo lo van a describir, esto les va a dar un impacto. Está bien, aquí la pregunta es, bueno, María Luisa, ¿eso qué quiere decir? ¿Que ya no puedo exportar? No, sí puedes exportar. Lo que tenemos que hacer es tener cuentas claras, chocolate espeso, tener más claro muy bien mi certificado de origen, la descripción del producto y saber que vas a tener un mayor costo. Entonces, aquí sí nos toca analizar más cuál va a ser el precio de tu producto final y cuáles son esos costos que van a aumentar, cómo vas a manejar ese nuevo panorama que tenemos. A ver, déjame ver si aquí lo puedo cambiar yo no. Carlos, ¿me haces el favor? La siguiente slide, por favor. Gracias. Por ejemplo, otro de los cambios es si vas a exportar hacia México, si ustedes están, países que están fuera de México, si están exportando hacia México, también México implementó ciertos cambios hace 2 semanas, donde si estás, todavía mantienen el de mínimos con Canadá y Estados Unidos de 0 hasta $50, se paga 0%. Y ahí ustedes ven los otros niveles. Para el resto del mundo, por fuera de Canadá y Estados Unidos, es 33.5% si tus bienes tienen valor de $1 a $2.500. Hoy vamos a hablar de Estados Unidos, pero lo quería poner aquí porque a veces ustedes también, ese es un mercado donde están exportando, que es México, y es importante saber que estos cambios también se están llevando a cabo.
Pasamos a la siguiente. Entonces, hablemos bien cuál es ese impacto en las operaciones. Entonces, cómo aquí, Kenny, esto es algo que tú lo charlas mucho también con los clientes, ¿no? ¿Qué quiere decir estos cambios? Y es cómo se van a manejar los costos, ¿no? Para los emprendedores, para los que nos están escuchando. ¿Cuál es el pago de impuestos al valorem? Sin importar la cantidad enviada, ¿no? Que esto es uno de de los costos más altos. Si ustedes están exportando por una unidad, ¿cómo funciona ese proceso? Tal vez si exportan más unidades al mismo tiempo, todo esto lo va a hablar Kenia con ustedes, pero tengamos en cuenta que van a haber más controles aduaneros. Eso no es que no es algo que ustedes no lo tengan, es información que ya la tienen, sino que tenemos que entrar en la nueva dinámica de proveer esa información y poder trabajar en conjunto con quienes ustedes estén trabajando para que se pueda hacer la exportación. Kenia, y aquí tenemos este ejemplo, ¿no? Que me parece interesante. Sí, claro, aquí es algo muy importante porque hasta el día de hoy tú puedes enviar tus mercancías por debajo de los $800 y en realidad pues la clasificación arancelaria no era tan importante pues porque entraban dentro de esta clasificación de minimis. Sin embargo, como lo dice aquí este slide, hoy por hoy desde uno a muchos va a tener una clasificación arancelaria correcta y la autoridad va a estar verificando que realmente esta clasificación arancelaria esté adecuada. Entonces, por ejemplo, este bolso que tenemos ahí por 6,000 pesos, pues antes estaba exento, entraba por de minimis. Hoy nos van a pedir que si no está hecho en México, pague impuestos y va a requerir sus pedimentos y sus formatos aduaneros como de una importación o una exportación formal, Ujú, dependiendo de dónde lo veamos. de cómo Sin se manejan. embargo, sí, perdón. Sin Ujú, embargo, es importante que hoy más que nunca, y ahorita voy a hablar un poquito más de eso, hemos encontrado que muchos clientes, como estaban debajo del de minimis, pues no incluían el certificado de origen. Por ejemplo, para ujú, productos mexicanos, el certificado de origen es una gran herramienta porque dentro del TEMEC o el USMCA, muchos de nuestros productos están exentos. Entonces, hay que ahora trabajar en eso y ahorita se los vamos a enseñar. Hay que trabajar en esto y como decías tú al principio, conocer el producto y conocer específicamente cuáles son los ingredientes de ese producto. sí, y sabes que no solamente México, ¿no? De todos los países necesitamos el certificado de origen, es saber cómo se hace. La mayoría de los países en América Latina en este momento están en tarifa entre el 10, 15% o el 18%, exceptuando Brasil, Venezuela y Nicaragua, pero es importante saber cómo se hace el producto. Por ejemplo, la semana pasada estaba charlando con emprendedores ecuatorianos, colombianos y peruanos y me decían, yo exporto cristales de China y lo utilizo en mi producto y después lo transformo y eso es lo que exporto hacia Estados Unidos. Ahora, ahí está el detalle, como diría Ahí está Cantinflas. el detalle, Hoy claro. estoy, hoy estoy tomando mucho café, pero ahí está el detalle, es poner, pues, si utilizaste esos cristales totalmente, si los transformaste, cómo están utilizados y cómo se va a clasificar el producto, porque eso va a cambiar el costo de tu producto. Puede ser que Así sea, si estás exportando, por ejemplo, vi que había gente en Colombia usemos el ejemplo Colombia o Perú, la tarifa es del 10%, entonces su producto no tiene acero, no tiene aluminio, pero tienen un material que importaron de China y lo pusieron en el producto. Esa parte de China probablemente va a ser 20 o 30% o 40%. Entonces, todo esto lo tenemos que sumar y tenerlo claro. Aquí me acuerdo mucho que a veces mi mamá me decía, a veces hay que ir más despacio para ir más rápido después, ¿no? Entonces es hacer la tarea y poder identificar cuáles son esos documentos que se necesitan. Y si pasamos a exacto. al siguiente slide, aquí Kenia es, bueno, ¿qué pasos podemos hacer? Y estoy viendo, tratando de seguir las preguntas, vamos a contestar las preguntas al final o a medida que yo vaya viendo. Sí, el pedimento lo hacemos nosotros, si estamos trabajando juntos, ahí veo preguntas por ahí, pero
¿Qué podemos hacer, no? ¿Cómo ayudamos a este proceso? Entendiendo que nosotros como UPS, no solamente, bueno, estamos en el transporte, pero estamos también en la parte como agente aduanal, como freight forwarding, tenemos muchas caras, ¿no? En cuanto a cómo se puede buscar estas soluciones. Sí, mira, aquí más importante y haciendo referencia a ciertas frases y como nos ven de toda Latinoamérica, como decía el Chapulín Colorado, ¿verdad? Que Sí, no panda el cúnico, que no sí. cunda el pánico. Aquí el comercio va a seguir, el comercio va a continuar y esto tiene que quedar claro y tranquilo para todos, o sea, no se va a terminar. Ahora, ¿qué estrategias vamos a seguir para poder tener nuestro comercio y para que cambien las situaciones, como decías al principio? A lo mejor vamos a tener que cambiar la forma en la que transportamos, a lo mejor vamos a tener que cambiar los documentos que ahora tenemos que incluir en nuestros paquetes, pero todo va a ser en beneficio de nuestro negocio. Entonces, vamos a la siguiente, por favor. Perfecto. Entonces, vamos a hablar un poco de los retos que hoy por hoy nos podemos enfrentar. Y esto ha sido a través de muchas encuestas que hemos hecho como organización para buscar qué es lo que le preocupa a nuestros clientes. Entonces, lo primero es, el desafío puede ser la pérdida de beneficios arancelarios por falta de documentación adecuada tras la eliminación del de minimis. Entonces, hoy en día la solución, y voy a ir más adelante explicando cada caso, la importancia de la factura comercial, del certificado de origen y de que todos los documentos estén correctamente llenos con las clasificaciones arancelarias correctas para entonces estar seguros de que si hay un pago sea el correcto y si no, se puede exentar el mismo. Otra preocupación puede ser el envío de paquetes individuales eleva los costos y la complejidad logística. ¿Por qué? Porque hoy todos los envíos que entraban por debajo de este sistema van a tener una entrada formal. Sin embargo, en UPS tenemos una solución que es UPS Worldwide Express Freight, que ahorita se las voy a platicar. También puede ser que los procesos aduanales complejos y costosos por muchos puntos de entrada al país, también tenemos una solución para ello. No todos los envíos son urgentes y aquí esto es algo bien importante. A lo mejor hoy vas a tener que cambiar este esquema de día siguiente por una carga un poquito más lenta, pero que te convenga a ti en el costo del flete y que te ayude a poder optimizar estos costos que vas a tener ahora de transportación, de impuestos y en toda tu logística. También mi cliente quiere conocer las tarifas totales por sus productos. Tenemos muchos clientes que, por ejemplo, revenden nuestro servicio y que ellos dicen, es que yo no puedo exportar porque nunca sé cuánto le tengo que cobrar a mi cliente. Al final no sé sus mercancías cuánto van a pagar de impuestos. También tenemos una solución para ello. Y mis envíos se enfrentan retenciones y demoras debido a documentación insuficiente. Aquí tenemos la oportunidad de completarla. Lo ideal es que desde el principio vaya muy completa. Tenemos opciones de paperless, por ejemplo, en donde digitalmente vamos a enviar la documentación desde antes. ¿Para qué? Para que cualquier retraso podamos incluir lo que esté faltando y que el cruce sea mejor. Entonces, vamos a la siguiente, por favor. Y aquí, mientras que pasamos al siguiente slide, Kenia, algo que es importante para ustedes como emprendedores, y yo sé que lo repito mucho, pero cuentas claras, chocolate espeso con sus clientes, cómo hacen sus productos para que no hayan sorpresas, ¿no? En cuanto hemos tenido casos donde una empresa, por ejemplo, vendía el producto, pero no decía, decía diseñado en este país, pero era Ujú, hecho en otro país. Y ahí exacto. sale otra cuenta, ¿no? Y ahora se está poniendo mayor atención a cuál es la información que se está viendo, de dónde viene ese producto. Claro, y hablábamos de la factura comercial y de la hoy Ujú. entrada formal de estos productos a Estados Unidos. Entonces, es muy importante que la factura comercial siempre va a responder tres preguntas. ¿Qué es? ¿Para qué sirve? ¿Y de qué está hecho? Entonces, muy importante que en nuestra factura comercial podamos poner estas tres respuestas. ¿Qué es? Es un traje de baño, sirve para asolearse. ¿De qué está hecho? De tela 100% sintética o de algodón o del material del cual está hecho. Dos, tiene que traer el país de origen o fabricación de cada artículo. Y aquí es importante aclarar, el país de origen es de donde se está fabricando, no de dónde viene.
porque a tu ejemplo no significa que el país, yo pues es de México, va para allá, pues sí, pero si yo lo compré en China o lo compré en Brasil o lo compré en otro país, ese es el país de origen y es algo muy importante que todos tenemos que tener en cuenta. El certificado de origen, que ya hablamos de eso y ahorita voy a profundizar un poco más, y lo más importante, el código arancelario armonizado de 10 dígitos, que ya en otros webinars hemos hablado de eso, pero que prácticamente es el nombre y apellido de su producto, porque de ahí depende el impuesto que le puede, la tarifa arancelaria que le puede aplicar. Entonces, eso es de lo más importante. Otra cosa importante es el número de identificación fiscal del importador, correo electrónico, información de contacto. Importante también saber que las empresas mexicanas se pueden registrar en Estados Unidos como un importador foráneo, Foreign Importer of Record. Y esto es un proceso que también pueden hacer, pero muy importante tener o el Tax ID, como el RFC, de a dónde lo van a mandar, de la persona que les va a comprar, o si son ustedes, estar debidamente registrados como un importador registrado extranjero. Y aquí es importante esta información, ustedes pueden decir, pero ¿por qué tenemos que dar esa información? Ahorita eso es parte de lo que han cambiado de las regulaciones, lo que están pidiendo los países. Por ejemplo, en México los están pidiendo para las personas que están comprando bienes en México que vienen de otras partes, necesitan dar también su Bien, identificación, su número de cédula o su número de impuestos, ¿no? Dependiendo bien. qué identificación se esté utilizando. Y aquí cuando Exacto. hablabas del nombre y el apellido, para que quede claro, el nombre siempre va a ser el mismo nombre que son los primeros 6 dígitos del código arancelario. El apellido cambia dependiendo del país a donde lo mandes. Entonces, siempre acuérdate cuál es tu nombre y apellido dependiendo del destino a donde estás mandando tu producto. Perfecto. Vamos a la que sigue, por favor. Aquí el certificado de origen, que es la clave tras el de minimis, y esto es sobre todo para las empresas mexicanas, sin embargo, también en Latinoamérica se puede utilizar. Entonces, este certificado es muy importante porque este formato que ustedes ven ahí en fotografía, nosotros después se los podemos compartir, tiene que incluir justamente la información que hablamos. ¿Quién lo está fabricando? ¿A quién se le está vendiendo? ¿De qué país viene? ¿Cuál es su composición? Y aquí esa parte de conoce tu producto es donde es muy importante. En tu ejemplo que decías de los Ujú. cristales, ¿cuántos de esos cristales componen mi producto? Solamente son un 20%, un 30%, y esto les va a ayudar a que los impuestos que genere su producto sean adecuados. Si es 100% mexicano y estamos cubiertos con el Tratado de Libre Comercio, realmente pueden tener incluso un arancel cero a pesar de todos estos cambios. Pero si no, bueno, la idea es que sea el arancel adecuado a la única parte que no esté cubierta por el Tratado de Libre Comercio. Para los países, para México se utiliza solo este formato bien lleno porque el Tratado de Libre Comercio así lo pide, pero en otros países de Latinoamérica hay otros requisitos. Por ejemplo, me parece que en Colombia tienes que ir a la Cámara de Comercio y ellos son los que te emiten el certificado de origen de tu producto. Entonces, tienes que buscar si del país en el que estés, cómo puedes llenar este certificado de origen y sobre todo buscar si Estados Unidos tiene algún tipo de tratado de libre comercio, cuáles son los requisitos para cobijarte debajo de ese tratado y entonces así hacer uso del mismo y exentar impuestos o reducirlos. Exacto. Y vamos, hoy nos estamos enfocando a exportaciones a Estados Unidos, pero ya nos están preguntando alguien, vamos a hacer más de estos webinars para hablar de otros destinos, si es México o si es Europa, etcétera. Pero en este caso, muy importante tener esta información. Y yo hace muchos años trabajaba con aduanas de Estados Unidos y esto es algo que les cuento, es algo que estamos viendo de todas las aduanas, están volviendo a esa parte de regulatoria de pedir de dónde viene, cómo se hizo, quieren esa mayor información porque esa es parte de la conversación que y los acuerdos que se están haciendo en este momento a nivel mundial. Se están haciendo acuerdos con los diferentes países de que tengan que tengan mayor control de saber qué está entrando y cómo está hecho. Entonces, el certificado de origen se vuelve muy importante, tanto como la factura también, ¿no? La factura, elemento muy importante. Y también señalar,
que hay otros tratados de libre comercio y Sí. como decías ahorita, Latinoamérica tiene entre los países muchos tratados de libre Ujú. comercio que pueden beneficiarlos. Por ejemplo, Colombia y México tienen un tratado de libre comercio donde los textiles tienen una preferencia arancelaria. Entonces, hay muchos tratados de libre comercio y hay que solamente acercarnos a las oficinas comerciales de cada país y preguntar si yo voy a vender a otro país, qué beneficios puedo tener si mi producto es del origen del país del que soy. Exacto. Vamos a la siguiente, por favor. Muy bien, ahora tenemos que optimizar nuestra logística. ¿Por qué? Porque no es lo mismo cuando mandábamos un paquete, paquete por Mm, paquete, así hoy puede haber soluciones diferentes. En UPS tenemos este tipo de soluciones que se llama UPS World Ease. ¿Qué significa esto? Esta es una solución en la cual nosotros consolidamos el despacho aduanal de envíos dirigidos a múltiples destinatarios en un mismo país. ¿Qué significa? Que en vez de que desde mi país de origen vaya mandando paquete por paquete, todo lo pongo en un pallet consolidado y entonces en Estados Unidos, una vez que llega a nuestro hub, se rompe ese pallet y entonces se puede entregar a todos los destinatarios. Pero fue una entrada formal de un ujú. pallet que llevaba mercancía del mismo tipo, ¿no? Que estaba ahí en la factura comercial descrito. Otra solución que tenemos es UPS Worldwide Express Freight. Esto significa que es una carga paletizada con más de 80 kilos, pero sobre todo si tiene urgencia. Entonces, si tu producto tiene un tiempo de vida corto y te urge entregarlo, este es el servicio que deberías de utilizar. O si tienes una urgencia y la multa por no llegar a tiempo puede ser más alta que el valor del producto, entonces esta es una solución para ti. Esto significa que el despacho de aduanas consolidado va a simplificar y va a reducir el proceso en tiempo, en aranceles y en impuestos, porque vamos a hacer una sola entrada en vez de tener 10 órdenes diferentes y 10 paquetes entrando a Estados Unidos por diferentes puntos. Y aquí Siguiente. es importante, yo creo que antes de que pasemos a la siguiente, les pido a todos los emprendedores, eso es con calma y analizar qué es lo que más les funciona, ¿no? Porque aquí es donde pueden ustedes ver sus costos, qué funciona más. Ustedes ya conocen quiénes son sus clientes, dónde están haciendo las ventas y esto les ayuda a simplificar, Kenia, en ese sentido, cuáles son las opciones que existen y cómo les ayuda a manejar el costo si no quieren, si aumentar mucho el costo de la tarifa, pues no serviría con el mercado o con el consumidor. Correcto. Ahora, ¿qué pasa cuando, como decía María Luisa, tienes que pensar qué es lo que voy a hacer? ¿Cómo es? Tomarlo con calma y aquí, por ejemplo, nosotros ponemos todas las soluciones que tenemos con respecto a si es un paquete, si es un pallet, si es un camión completo y sobre todo, qué tiempo de entrega tengo. ¿Es momento de renegociar con nuestros clientes? Sí. Es momento de volver a tocar la puerta y decir, bueno, te entregaba yo en 2 días, pero fíjate que ahora con todo esto, pues nos van a cargar impuestos, vamos a tener que encontrar otras formas de poder entregar y a lo mejor es momento de decir, bueno, ¿qué tal que ahora me tardo un poquito más, pero te entrego pues más económico? ¿No? ¿Por qué? Pues porque hoy tenemos que pensar que también puede haber impuestos que se van Ujú, a sumar a esta fórmula en donde hasta el día de hoy solamente se incluía quizá el puro flete, pero con la eliminación del de minimis vamos a tener que sumar los aranceles y entonces toda esta fórmula es la que ustedes tienen que tomar calma y pensar y evaluar cuál es el servicio que más me conviene por esta situación. La buena ujú. noticia es que nosotros tenemos todas las soluciones, que estamos para acompañarlos y que no los vamos a dejar solos, que al contrario, lo que queremos es escucharlos, que nos digan qué necesitan y nosotros hacer una Ujú. solución a la medida de ustedes, a la medida de lo que están requiriendo y de esta manera poder seguir teniendo sus ventas. Nuestra red aérea y terrestre tiene velocidad, flexibilidad, confiabilidad y hay Y una marítima, y marítima, marítima. claro. Tenemos todo para ustedes, justamente iba a decir, y ahorita vamos a ir un poquito más a lo que es el agente aduanal y otro tipo de soluciones que tenemos. Ahora,
decíamos, a veces los clientes no saben, por ejemplo, si tú tienes tu página web y estás vendiendo en otro país, no sabes cuánto le tienes que cargar de impuestos. Tu cliente te está comprando desde Estados Unidos o desde China o desde Alemania y tú no sabes cuánto le va a cobrar y él mismo no quiere pagar más, quiere que el precio que salga en la página sea el precio final, porque es probable que si le cobran más, Ujú, pues te devuelva el producto. Entonces, ¿cuál es la solución? Nosotros como compañía hemos invertido mucho en una plataforma que nos ayuda justamente a entrar con la información de un costo de entrega final garantizado, que incluye los aranceles, los impuestos y las tarifas, todo calculado en tiempo real y al momento del pago. ¿Qué significa esto? Que no va a haber dudas. Nosotros como compañía hemos trabajado muchísimo en determinar cuáles son los impuestos que van a aplicar y lo más importante es saber cuál es tu código arancelario, que es lo que decíamos al principio. Es el nombre y apellido de tu producto, porque eso ujú, es lo que nos va a dar a nosotros la capacidad de poder decir cuánto vas a pagar de impuestos en el país al cual estás exportando, en este caso Estados Unidos. Pero con la fracción arancelaria es con la cual se va a determinar eso. Entonces, ujú, esta es otra solución que nos va a ayudar a conocer el precio total de inicio, a tener el cumplimiento aduanal adecuado, porque ya sabemos cuántos impuestos van a aplicar por la fracción arancelaria, a tener, eliminar cargos inesperados tanto para tu cliente como para ti, sino que desde inicio vas a saber y nosotros tenemos tanta confianza en nuestro sistema que si por ahí te cobran algo más, UPS lo va a cubrir. Y eso es ujú, algo muy importante, es una garantía de confianza de lo que hemos trabajado para que sea la vida más fácil de todos ustedes. ujú. Y ahora sí, no solamente somos una compañía de logística, somos una compañía que tiene todas las soluciones. Nosotros queremos ser su socio logístico. Tenemos más de 100 años de experiencia en despacho aduanal, tenemos presencia en más de 60 países y lo que nosotros queremos es justamente ayudarlos siendo su proveedor logístico número uno, tener su despacho de aduanas, hacerles la gestión de derechos y aranceles, su cumplimiento normativo, la visibilidad de su paquete, porque aunque manden el paquete, como les decíamos, consolidado, todo junto, vamos a darles visibilidad de cada uno de esos Ujú. paquetes. Van a tener esta logística transfronteriza y las soluciones especializadas que acabo de describir y muchas más que tenemos para ustedes. Y lo que queremos es otorgarles confianza. Confianza de que el negocio no se va a terminar y que de la mano vamos a poder encontrar la solución a su medida. Sí, y esto me parece muy importante. Antes de que vamos a empezar con las preguntas, porque tenemos, mira, ya vamos a ver cuántos llevamos. Ok. Llevamos como 40 preguntas. Me parece muy importante. Creo que para cerrar un poco de esto, al final de este webinar les vamos a mandar más información para que puedan ver cuáles son los cambios que se están haciendo. Quiero que tengan algo muy en cuenta, y con calma cuando vean los anuncios y esto y lo otro, asegurarse de que no reaccionen por las noticias, pero por lo que esté formalmente comunicado por las agencias, por la autoridad aduanera. Con mucho gusto, esto nosotros lo vamos publicando en nuestra página web para saber una vez que sea algo formalizado y que se haya ya publicado cómo se va a implementar por parte de las aduanas. Y hay opciones de cómo se va a manejar. Entonces, empecemos con las preguntas, ¿te parece, Kenia? Creo que Me aquí parece bien. vamos a las preguntas. Y yo creo que primero algo muy interesante nos pregunta, por ejemplo, Josefina, que hay productos, muestras, ¿no? Hay varias preguntas acerca de que si estoy enviando muestras, ¿todavía se pueden enviar? ¿Cómo se manejan? La respuesta es sí, sí se pueden enviar, pero si estás mandando 500 muestras, la autoridad ya sabe que esa no es una muestra. Entonces, las muestras hay que manejarlas o sea, que sea algo lógico, ¿no? ¿Cuánto se está mandando de muestra? Necesita toda la descripción y todas las muestras, si no me equivoco, Kenia, todavía no van a pagar el impuesto total y si tienen que pagar, se les puede reembolsar después una vez que salgan del país, ¿verdad? Si es un producto que va a ir y va a regresar, sí, pero es importante que sepan que desde el momento de salida tienen que indicar que es una exportación temporal a la Temporal. respuesta de Ujú, Josefina para ujú, poderlo hacer. Sin embargo, pues hoy
se elimina el de minimis, significa que todos los paquetes van a pagar un impuesto. Entonces tendríamos que determinarlo con la clave, el código arancelario para saber si Ujú. está, si es una muestra de un producto mexicano y va con su certificado de origen, pues no pagará impuestos. Y esa es la gran diferencia en realidad. Antes los mandábamos por ahí, Alfredo nos pregunta, antes lo mandábamos con $1 y ya, porque estaba debajo de los $800. Hoy tenemos que incluir la clave arancelaria y digo, el código arancelario, perdón, y su certificado de origen El para certificado. garantizar que no va a haber un impuesto. Y para los otros países, aunque en México por el tema puede ser del 0%, para los otros países es 10% 10%. 15 o 18 o 50, dependiendo de donde ustedes vayan, pero pueden, si es una exportación temporal, pueden recaudar nuevamente los fondos que se paguen por avanzado. Ujú. La otra es, pregunta, ¿qué pasa con Con las con excepciones las para excepciones presentar. para presentar el certificado de origen, excepciones que dice el USMCA artículo 5.5 que no será necesario presentarlo si la carga no excede los $1,000? Eso es, Alfredo, sí se necesita el certificado de origen. En caso del USMCA, todos los certificados de origen son electrónicos. Entonces, aunque no lo tengas que mostrar, lo tienes que tener. Eso sí es algo que está dentro del acuerdo. Las excepciones no se han publicado si hay cambios de excepciones, No lo pero sabemos aún. sí, no lo sabemos aún, pero te hacemos seguimiento para ver más al detalle, que nos expliques cuáles son los productos. Con mucho gusto te ayudamos en ese sentido para ver si hay o no hay, si las implica o cómo van a ser tratados. Gerardo, Puerto Rico es parte de Estados Unidos, no hay ninguna implicación de tarifas, puedes seguir exportando, o sea, es movimiento doméstico de Puerto Rico hacia Estados Unidos en ese caso. Para Frida, si lo que exporta a Estados Unidos son equipos a los que mi proveedor les va a realizar un servicio de reparación o calibración, ¿cómo se debe declarar el El código. HTL-HTS? Ujú. Si estas son importaciones temporales, ¿cómo debe ser el proceso de exportación e importación para no pagar los impuestos contemplando que no es una venta? Frida, muy buena pregunta. Y aquí Kenia me imagino te va a explicar, pero es muy importante que antes de que hagas la exportación aclares que esto es una exportación temporal porque tiene todo otro proceso diferente para que puedas Correcto. después cobrar tu drawback. Claro, tú tienes que llenar la carta de instrucciones indicando que es una exportación temporal en el pedimento, porque va a ir y va a regresar, y además anexar tu certificado de origen. Esto lo que te va a permitir es que cuando vaya para allá, esa es una importación temporal con el certificado, si es un producto mexicano y está dentro del tratado, vas a eliminar el impuesto y cuando lo traigas de regreso, con ese pedimento de salida vas a comprobar que tú lo exportaste y que viene de regreso pero que no lo estás adquiriendo. Entonces, con esto vas a eliminar que cuando regrese te puedan cargar impuestos aquí también. Y si es de otro país, te devuelven la tarifa que hayas tenido, los Si es aranceles que que has hayas tenido que tenido que pagar. pagar. Ujú. Fernanda, aquí es muy interesante. Traigo materia prima de Estados Unidos, la maquilo aquí, no sé dónde es aquí, pero digamos que es, no sé, México. Honduras, México, Costa Rica, y regreso a Estados Unidos, ¿cómo aplica el tema de los aranceles? Muy buena pregunta. Tienes 0% de aranceles por cualquier parte del producto que sea de Estados Unidos. Si tu materia prima es de Estados Unidos, ellos no cobran, no pagan ningún interés, no importa de qué país seas, es 0%. Si tienes alguna transformación a la otra parte de otro país fuera de México, entonces va a ser la tarifa que sea del país donde estés. No sé si tienes acero o aluminio o cobre, eso tiene otras implicaciones. O si estás en México y tienes tu certificado de TEMEC, te quedas en 0%. Pero obviamente, como diría Cantinflas otra vez, ahí está el detalle. Hay que ver los detalles de tu producto, ¿no? Cómo está Claro. clasificado y cómo funciona. Hola, ¿es suficiente? Hola, Daniel. ¿Es suficiente con declarar el código HS correcto en la factura comercial para certificar los productos ante el TEMEC? No. ¿O es necesario un certificado de origen adicional? Sí. No es adicional, un certificado de origen. La factura no es certificado de origen. Son dos diferentes documentos. Creo que lo viste por la presentación de, de Kenia.
Y como estás, no sé, estás en México, me imagino, Daniel, por tu pregunta, ese certificado de origen, por ejemplo, con UPS, lo puedes hacer electrónicamente, te damos el formato y lo que necesitas, ¿verdad, Kenia? Y se llena con información que ya tienes en la factura, como les dije, Sí, qué es, de qué está hecho y para qué sirve. Es la misma información, pero es el certificado en donde vas a desglosar los porcentajes de materia prima de dónde son. Si es 100% mexicano, lo pones así. Y es un documento muy fácil de llenar. Hay un formato, de hecho, este formato libre, digamos, pero nosotros como UPS tenemos un gratis. formato que les podemos hacer llegar. Sí, y Daniel, y una cosa aquí importante, puede decir Daniel, pero, ay, pero ¿por qué quieren tantos papeles, no? La factura es para lo que utilizan las autoridades para ver cuánto cuesta tu producto, entonces cuánto es el impuesto que se va a pagar o qué certificados necesitas. Si tu producto eh, toca piel o va dentro del cuerpo, necesitas otros certificados. FDA. Ujú. Eso es importante en esa parte. El certificado de origen es más que todo para saber cómo lo hiciste y dónde lo hiciste, ¿no? Entonces, ahí es la diferencia y tiene diferencias técnicas por ese lado. Frida, hola Frida, otra vez, ¿es otra Frida o la misma Frida? ¿Cómo estás? ¿Hay alguna forma de nosotros como exportadores tener contacto con UPS Estados Unidos para revisar y autorizar el entry? Sí, si estás trabajando con nosotros como tus agentes aduanales, obviamente, o sea, si nosotros manejamos ya sea tu proceso como agente aduanal, te coordinamos todo el proceso. Si estamos manejando el transporte más lo de agente aduanal, de principio a final te manejamos, tienes visibilidad y todo contacto con el proceso. Entonces, la respuesta es sí, ¿verdad, Kenia? Depende, Sí, también tenemos depende que, de las ajá, tenemos situaciones, que. Sí, saber o cuál sea, es si el lo mandas detalle. así nada más y puedes, no vas a poder hablar con alguien. Si oiga, sí puedo entrar, va a costar tanto, no. Eso no, pero de que nosotros hacemos el agente aduanal, te vamos a contactar. Normalmente nosotros mandamos la prealerta de todo y ahí a través de un ejecutivo, tú vas a poder tener la información. Listo, gracias Frida. Yareli, hola desde México, hola Yareli, gracias por acompañarnos. ¿Cómo podemos asegurarnos se me perdió, de seleccionar la fracción arancelaria correcta? Yareli, estás en México, depende, ese es el nombre y el apellido de tu producto, tenemos que saber cuál es tu producto, eso te ayudamos nosotros, si estás trabajando con nosotros o con quien trabajes, ¿no? Te van a ayudar a identificar cuál es el arancel, qué impacto tiene. Si tienes certificado de origen de México, que tienes certificado del TEMEC, entonces es 0%. No vas a tener un arancel extra. Si tienes aluminio o depende de lo que esté hecho tu producto, eso te va dando cuál va a ser el costo final. Gracias, Yareli. Kenia, Vamos con no sé si Andrea. vamos con No, Andrea desde Colombia. Hola, Andrea, colombianas. Yo manejo varios productos, jeans, fajas, zapatos y más. Quiero consultar en este caso cómo aplica lo de la liquidación sobre partida arancelaria en un solo envío. me imagino que te refieres a todo tiene Consolidar. que venir ajá, todo, aunque esté consolidado, todo tiene que venir desglosado en la factura. Y tiene que venir toda la información y si lo vas a mandar a Estados Unidos, identificar qué porcentaje, que creo que es el 10% para Colombia, ¿no? Ujú, Y si sí, todo es hecho en Colombia, pues ese será el impuesto que te aplicará, pero tiene que venir desglosado en tu factura, como lo dije hace rato, qué es, de qué es y para qué sirve para que entonces tú puedas tener la información y entonces tu 10% sobre el valor, eso es lo que tendrías que pagar de impuestos. pagar de impuestos. Ujú. Viene una pregunta anónima. Hola, Sí. anónimo, espero que estés bien. Si yo le quiero mandar a mis documentos o comida a mi familia que vive de manera legal en Estados Unidos, tendré que pagar impuestos. Lo que mandó no excede $100. Documentos es cosa diferente que comida. Entonces, documentos no pagan impuestos. Ujú. Esos se manejan así como documentos, Como no una tienen carta. Ujú. como una carta. Comida es otra cosa. Ahí sí no puedes mandar simplemente comida, te toca, no creo que te la dejen pasar a menos que tengas un proceso con agente aduanal. Lo siento. Ujú.
Es más, si eran arepitas, lo siento mucho, porque yo sé qué No, porque era de importante es. México, Ah, eran no, tortillas. no, o arepitas colombianas, o bocadillos, no sé, pero no, te ayudamos con gusto si quieres hacer seguimiento, cómo se puede manejar eso. Si el ejemplo de la bolsa de piel es 100% hecha en México, paga impuestos aún así, no si tienes el certificado del TEMEC, estás en 0%. Eh, Aún eh, así, Aún así, sí. Porque es hecho en México, ¿no? Si tienes el certificado del TEMEC, estás a 0%. Tienes que procesarlo como un proceso de formal, ¿no? Lo estás mandando como informal o formal, entonces tienes que pagar para el papel de las aduanas, pero si tienes tu certificado, estás hecho 100% en México, 0%. 0% impuestos. Para realizar la importación a Estados Unidos, ¿cuál sería? Hola Jessica, gracias. ¿Cuál sería el rango de valor para hacer una operación por pedimiento global? Wow, aquí estamos ya más al detalle, querida Jessica. Sí, ya no, ahorita los pedimentos globales van a dejar de existir porque todas las mercancías van a tener un proceso formal. Recuerda que el de minimis, si no es un producto mexicano, va a tener que entrar, todos van a tener, perdón, todos van a tener que entrar como un proceso formal y solamente O aquellos informal. mexicanos incluirán el certificado de origen, ¿no? Para protegerse sobre el USMCA o el TEMEC. Pero ya no vamos a poder como antes, abajo del pedimento global, estar mandando mercancías, porque antes lo que hacíamos era el de minimis, $800, pero hoy por hoy todo va a ir con entrada formal. Sí. Formal o bueno, o lo procesamos en entrada informal, ¿no? Pero es la forma simplificada, se necesita de todos modos toda la información igual hacia Estados Unidos. Ujú. Guadalupe, hola, ¿cómo estás? Uno de mis componentes es de origen chino, pero lo compro a una importadora, tengo que declarar, aunque ya tenga una factura mexicana. Sí, mi querida Guadalupe, tienes que declarar, no vas a pagar impuesto como si fuera todo producto chino, pero por el porcentaje que represente ese componente que tengas. Pero tienes que declararlo e incluir que es parte de lo que estás haciendo. De José María Errasti, hola José María, ¿de dónde se obtiene el código arancelario armonizado? Eso puedes ir, uy, Hay Viri, una por ahí página. tenemos, hay una Hay página una de internet página hs.com que es una página donde tú puedes poner, te va haciendo preguntas sobre tu producto y te puede generar el código arancelario. También hay agentes aduanales que te pueden dar el código arancelario de acuerdo a los ingredientes de tu producto, porque para que sepas, por ejemplo, no es lo mismo el código arancelario de piña, de una piña, la fruta normal, a un puré de piña o una mermelada de piña. Entonces va cambiando y dependiendo de tu producto puedes ahí encontrar esa información. Ujú. Y también, si no, puedes ir a ver webinars que hemos hecho en el pasado y ahí te decimos también otros lugares donde puedes ir. Ah, gracias, Viri. Carlos. Ahí hay recursos donde pueden buscar esa información y les podemos ayudar con información al respecto. Francisco, nosotros importamos, pero tenemos un proveedor que por error nos envía material de más. Al hacer la devolución, ¿se consideraría exportación? Sí, lo siento, Francisco. Sí. Hay cuentas claras, chocolates, pesos, pero sí se consideraría exportación. Pedro Pérez, en ocasiones envío materiales con proforma, ¿sigue vigente o debe ser factura comercial? Proforma. Pedro, no sé, dependiendo de qué proforma estás hablando, ¿no? Ujú. Siempre tenemos que tener factura comercial y el certificado de origen. Creo que esos son los dos. Si es una proforma que ya, no sé, depende, necesitaríamos más información si es una proforma que se genera automáticamente. Por ejemplo, nosotros generamos nuestros propios documentos, pero depende sin saber. No, perdona, Pedro, no te podemos dar más información sin tener más delante de Más nosotros. datos. Si el cliente se niega, Armando Castillo, hola Armando, si el cliente se niega a dar el tax ID del destinatario porque no se lo quieren proporcionar con el argumento que es una información muy sensible, si no se proporciona, ¿hay probabilidad que pase la aduana o ya sería un requisito para exigir al cliente para que pueda pasar? Sí, sabes que Armando, dependiendo, si estás exportando a México, es un requisito. Eso sí, ya
toca tener el RFS. Si estás exportando hacia Estados Unidos, se necesita también el destino de cuál es el Tax el ID. tax ID, em, Sobre todo si es a una persona menos si es física. una persona física, pero si es dependiendo, hay escenarios donde no se necesita el tax ID, pero se necesita más información, ¿no? Si le estás vendiendo lo que llamamos business to business y lo estás entregando a otro cliente, te tiene que dar el Tax ID. Si es una Pero persona sí eso. física y no te lo tiene que dar, si no te lo quiere dar, sí te lo tiene que dar porque se puede atorar tu mercancía. Y si tú quieres exportar siendo tú mismo fungir como importador, te tienes que registrar como Foreign Importer of Record y entonces tú puedes con tu misma empresa mexicana ser el importador allá. Y así tú tienes el control de esa información. Giovanni, aquí nos mencionas, bajo el TEMEC no se requiere un certificado de origen cuando el valor de la mercancía no exceda los $1,000 o su equivalente en la moneda local y la parte importadora no haya exigido previamente su presencia para ese envío o serie de envíos. Esto también cambia. Sí, Giovanni, esto ha cambiado y mira, para estar más seguros y mejor, porque están cambiando, al eliminar el de mínimos, están cambiando todos estos procesos. Es mejor tener el certificado de origen. Tal vez no lo tienes que enviar, no lo tienes que enviar físicamente, pero lo tienes que tener y ahora las autoridades lo están pidiendo más para revisar la información. Entonces, eso ha cambiado. Sin embargo, Giovanni, con mucho gusto te hacemos seguimiento si hay algún cambio al respecto, pero sí lo están pidiendo y esto es parte de lo que se está pidiendo para saber cómo se hizo el producto. Para envío entre personas no hay tax ID ni de quien manda ni de quien recibe. Ahí, ¿cómo le hacemos? Gerardo, sí, ¿cómo le hacemos? Mira, depende de lo que estés, o sea, es que si es una exportación, si estás haciendo, es un envío personal o dependiendo de lo que sea, el producto que sea, pero sí están pidiendo mayor información porque si estás vendiendo de persona a persona, eh, cosas, van a requerir los documentos. Si estás mandando documentos, eso es otra cosa, ¿no? Pero sí están pidiendo mayor información. Em, Gerardo, tendríamos que ver más al detalle qué es lo que se necesitaría, pero sí está cambiando esta parte. Como dijimos en la presentación, están implementando mayor regulaciones y hay que ver cómo funciona esa parte. Gracias, Gerardo. Daniel Corral, ¿qué pasa si soy persona física? ¿Puedo tramitir una identificación fiscal de importador? Sí. ¿Dónde se tramita? En Estados Unidos, me imagino. Sí, o sea, debe estar pensando en una exportación a Estados Unidos. Sí, sí te puedes registrar como Foreign Importer of Record o puedes usar un agente aduanal que sea tu importador. Con mucho gusto, ese servicio también lo ofrecemos nosotros si lo necesitas. Gracias, Daniel. Byron, buenas tardes. Saludos desde Yor, Honduras. Ay, Byron, qué lindo. Mis papás viven en Honduras. Para el envío de medicamento se está solicitando el Tax ID del destinatario, ya que hace poco realizamos un envío a Estados Unidos y estaban solicitando ese requisito. Sí, medicina siempre va a requerir mayor información, no solamente el Tax ID, pero obviamente me imagino, Byron, que tuviste que incluir certificados, ¿no? Porque tienes que tener claro cuando es medicina, ya piden otros certificados por parte de las autoridades. Entonces, sigue igual, es el movimiento de medicina, la verdad no cambia mucho el proceso, es más, si estás mandando medicina nueva, tienes que ver cómo se va a tratar lo que estás mandando, ¿no? Cómo se está mandando y ahí tal vez hay impacto si lo estás mandando desde Honduras, ¿cuál va a ser la tarifa? No sé si estás exportando desde Honduras la medicina, ¿no? Hacia Estados Unidos si es medicina usada o nueva, ahí vienen detalles que ayudarían, que tendrían un impacto cómo se reportan. Gracias, Byron, me encanta Lloro. Y si el producto que estoy exportando es origen Estados Unidos, sí, debo solicitar al proveedor que nos envíe el USMCA y agregarlo en el envío. Uy, Frida, me olvidé de tu pregunta original. Esto es
el producto que estoy Que exportando. se hace en Estados Unidos la materia prima, que la materia prima es de Estados Sí, Unidos. sí, sí. Sí tienes que tener la información cuando vayas a poner tu certificado de origen, porque tú lo estás mandando desde México, tienes que poner X porcentaje material de Estados Unidos y poner la descripción o la información que tienes al respecto e incluirlo dentro de tu certificado de origen. ¿Verdad que ni así lo trataríamos, no? Correcto. En ese sentido. Daniel, ¿quieres seguir tú con las preguntas? Daniel, ¿el certificado de origen va a estar habilitado en Campuship al momento de hacer el envío o de dónde lo puedo descargar? Si te Ah, registras aquí, nosotros te lo podemos hacer llegar, el formato que nosotros tenemos, con mucho gusto para que tú lo tengas. Luego, gracias. Micael, buenas tardes. Si vendo coleccionables como cómics y revistas en inglés hechas en Estados Unidos, ¿esos también pagan arancel? Tendrías que incluir ahí la información. Si La están hechos en información. Estados Unidos, como decía María Luisa, no pagan arancel. Pero ojo que también pueden ser hechas en otro país por ser cómics y revistas, entonces nada más asegúrate que realmente sí estén hechas en Estados Unidos. ¿Qué pasa si, Michelle Álvarez, buenas tardes, qué pasa si muevo muchas muestras donde no sé las composiciones, no vienen etiquetado y tampoco me genera facturas por ellas, ya que ni siquiera las pago? Si es a Estados Unidos, es muy importante que tengas toda esta información. No puedes mandar muestras que no vengan ni etiquetadas porque no van a pasar, te las van a regresar. Y sobre todo también hay que entender muestras de qué son. Si son de alimentos, de cremas, de productos para el cuerpo, definitivamente vas a necesitar el etiquetado para que no haya ninguna demora en la aduana. Kenia, Ah, no. ¿puedes creernos? Se nos acabó el tiempo. Oh, La Dios. última pregunta de Luis. Miren, perdón para los que no alcanzamos a contestar todas las preguntas, les vamos a contestar por escrito a las preguntas que tienen. Luis, la última pregunta la tienes, dices, buenas tardes, ¿cuál es la diferencia entre World East y Trade Direct? Te vamos a mandar la información. Básicamente, Worldies es un servicio que tiene que va a ser, se parecen mucho, van paletizados. Sin embargo, uno va aéreo y el otro va terrestre, sobre todo en México, Trade Direct Cross Border, pero el Trade Direct incluye todo el despacho aduanal y toda la entrega cruzando la frontera. Y Worldies es la parte de nada más llegar a un punto y una entrada formal y después romperse en varios paquetes. Sin embargo, te vamos a mandar más información. Si ya tienes un ejecutivo, nuestros ejecutivos te pueden dar la información detallada y crear la solución que más te convenga. Y para todos los demás, pues se nos acabó el tiempo. Vamos a tomar todas las Sí. preguntas. Les pedimos por favor que nos manden ahí en el QR, se puedan registrar y con mucho gusto les vamos a ir contestando todas estas preguntas para que puedan tener respuesta a esto y pues haremos otro webinar porque está muy interesante todo esto, María Luisa. Sí, sí, vamos a hacer otro tema. Un resumen así súper rápido. Inscríbanse con calma, no están solos. Vamos a ver con mucho gusto les ayudamos a analizar cuáles son los procesos, cuáles son los aranceles. Y acuérdense que es bueno analizar, tener su información clara y eso les ayuda a moverse efectivamente. Y como es el final, les mandamos todo nuestro amor. Ustedes saben, no, no saben porque no me conocen, pero a mí me encanta la Guerra en las Galaxias, Star Wars. Entonces, may the force be with us. La fuerza va a estar con nosotros. Seguimos adelante, no están solos Seguimos. y sigan siendo emprendedores, que eso es lo más hermoso del mundo. Que estén muy bien. Gracias, gracias, Kenia. Perfecto, gracias María Luisa, un placer compartir el foro contigo y gracias a todos por su participación.